Le doy gracias al Señor por estar nuevamente juntas aprendiendo de su palabra. Dios nos permitió aprender muchas lecciones el año pasado en un recorrido a través de las Escrituras en el libro de Segunda de Reyes. Vimos cuán pertinente y actual es el mensaje del Señor para nuestras vidas que tenemos que vivir en santidad y en una búsqueda incesante de saber cómo agradamos al Señor para honrar su nombre, por el cual somos llamadas cristianas. Tremendo honor para cada una de nosotras. Hoy haremos un repaso muy fugaz de algunos hechos históricos vistos el año pasado para poder retomar el estudio de este año. Uno de los eventos más escalofriantes que están narrados en la Biblia, palabra inspirada por el Señor, es el que está en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Para ser exactos, el capítulo 6, verso 26. Dice así: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. A veces tenemos una idea muy fantástica de la vida al estilo de Disney en sus mejores momentos, cuando valía la pena ver sus producciones. Hoy no hay forma. Pero el punto es, ¿creemos que la Biblia nos muestra un mundo ideal? Pues no nos muestra un mundo ideal, nos muestra el mundo real, la cruda realidad humana en su condición de depravación a causa de su pecado. Las mujeres mencionadas en este pasaje estaban atravesando una de las peores crisis del pueblo de Israel, una hambruna terrible por el asedio de Siria. Pero la mayor crisis no era la económica, era la espiritual, que se reflejaba en la inmoralidad de la nación, fruto de un rechazo a Dios, a su palabra y a su plan de salvación de una naturaleza caída. ¿Algún pecado podrá ser justificado por la situación crítica que el creyente puede estar atravesando? ¿Podemos decir en algún momento: no, Dios entiende por lo que estoy pasando, por eso no tomará en cuenta mi pecado? Pues no, de ninguna manera. Estas mujeres no fueron justificadas por el Señor por el hambre que estaban atravesando. Era mejor morir de hambre, si esa era la voluntad de Dios, antes que pecar y ofender la santidad del Señor. Israel estaba siendo probado por Dios. El Señor fue quien le dio el poder a Ben-Hadad, el rey de Siria, para sitiar a su pueblo Israel rebelde. Pocas veces comprendemos que el Señor usa al malo para probar el corazón de su pueblo. Cuando esto sucede, la respuesta del creyente ante la prueba más dura siempre tendrá que ser lo que dice en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. También vimos en la segunda temporada de estudio de Segunda de Reyes que ante la crisis con la que el Señor estaba probando a Israel, Joram, el rey de ese momento, se enardeció contra el siervo de Dios, Eliseo. En vez de considerar el confesar su pecado y arrepentirse delante de Dios, para luego ser testimonio al pueblo, ordenó asesinar al profeta. Bueno, en realidad, siempre el pecador contumaz muestra esa conducta cuando es descubierto en su maldad. En vez de reconocer su pecado y responsabilidad de lo que está pasando en su vida y alrededor de ella, que, dependiendo el lugar y posición en la que está, va a afectar a otros. Joram era el rey de Israel y su pecado afectaba a todo el pueblo. Esta es una ley espiritual. Es decir, por ejemplo, el pecado de un padre de familia afectará a toda la familia.
Esa conducta rebelde contra Dios se manifestará en que el pecador descubierto arremeterá, irá en contra del siervo del Señor que le ha confrontado con su maldad. Tratará de asesinarlo como pretendió Joram contra Eliseo. En nuestros tiempos, esta conducta perversa va desde la desacreditación pública del siervo fiel que le ha señalado su maldad hasta el asesinato literal. Estas son solo manifestaciones de rechazo y odio, no contra el siervo de Dios precisamente, sino contra Dios, que no pudiendo hacer nada en contra del Señor, arremete contra quien habla en nombre de Dios. También vimos el año pasado que Dios tuvo misericordia de Israel. No me cabe la menor duda que en esa nación, aunque rebelde, había un remanente, un pequeño grupo de creyentes del Señor, fieles, clamando a su Dios ante la prueba de hambre que estaban pasando y que le pedirían a Dios que su angustia no los llevase a pecar contra Él. Es así como nuestro Dios poderoso hizo huir despavoridos a los sirios que dejaron todos sus enseres, alimentos y tesoros para que el pueblo de Israel los tomase. Dios lo hizo así, de hecho, atendiendo a las súplicas de su pueblo remanente, de su pueblo fiel. Los leprosos que descubrieron lo que el Señor había hecho no pudieron callar. Más bien se apresuraron a contarlo para no caer en lazo de su propio corazón, que es egoísta por antonomasia, por naturaleza. Tenían temor de que les alcanzase su pecado y que Dios no se agradara de ello. Así que, al compartir la bendición con el rey, el pueblo pudo disfrutar del favor de Dios. Es importante saber que cuando hay bendición del Señor, no podemos tardar en compartirla con los demás, porque si no el pecado nos alcanza y empezamos a justificar nuestros egoísmos, y esto no agrada al Señor. Yo sé que a ustedes como a mí nos maravilla saber que todo lo que el Señor ha hablado a sus siervos, a sus hijos, ha sucedido, sucede y sucederá. Elías profetizó que Acab y toda su descendencia iba a ser aniquilada. Y Jehú, el último rey que vimos en la temporada anterior, ejecutó ese juicio. Hay muchas promesas para los hijos de Dios, pero también hay juicios del Señor en contra de los rebeldes contra Él. Dios es paciente, pero no dejará de cumplirse todo lo que ha dicho en su palabra cuando habla sobre los juicios que ha determinado hacer contra el pecador. Ignorar las advertencias del Señor es simplemente atentar contra la propia alma. Como creyentes, como cristianos verdaderos, haremos bien en vivir con sabiduría. Y recordemos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta aquí nuestra lección repaso de la segunda temporada. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.